Buenas noches con todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lice. Buenas Buenas noches. noches, Lice. No, mi amor, no voy a ponerlo. Listo. Alguien tal vez que me dé un resumen de la clase anterior. ¿Qué vimos que hablamos la clase anterior? Nadie no se acuerda que vimos la clase anterior. De los tipos de las plantas, Lice. Sí, de los tipos de plantas, muy bien. ¿De qué más? Recuerden que también, bueno, hemos hablado, sí, de los tipos de plantas. Decíamos que existen las plantas talófitas y decíamos que existen las plantas cormófitas, ¿no? También decíamos que existían algunos factores que condicionaban en este caso a la captación de nutrientes y hablábamos de cada uno de ellos. Decíamos que los factores eran la abertura o el cierre de las histonas y también otro factor eran las características del suelo. Hablábamos sobre la abertura y el cierre de las histonas y decíamos en este caso que dependía de la intensidad luminosa y de la temperatura. Decíamos que en cuanto a las características del suelo, destacábamos las propiedades. Decíamos que las propiedades físicas, químicas y también los seres vivos que habitaban en este caso en el suelo producían y cambiaban también los factores, ¿no? Hablábamos de las propiedades físicas y decíamos que la textura y la estructura generaban en este caso que decíamos que en general una textura franca. ¿Qué quería decir en este caso la textura franca? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda qué decíamos que era esta textura franca? ¿Cómo estaba formada esta textura franca? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo estaba formada en este caso? La estructura franca, la textura, perdón, franca. De arena, de arcilla. Sí, Blanquita, muy bien. Blanquita, ¿no? Creo que me respondió. Sí. Sí. Decíamos que estaba formada de arena, de limo y de arcilla. Específicamente decíamos que entre 30 y 50% era la, de arena que estaba formado, entre un 40 y 60% era de limo y entre un 15 y 30% era de arcilla, ¿no? Decíamos en este caso que estaba formado
también por una estructura básicamente como granulada, sí. Y decíamos en este caso que tenía un diámetro entre 1 y entre 5 milímetros. Y decíamos que en este caso estas dimensiones eran adecuadas para así el desarrollo de la mayoría de las plantas, ¿no? Mencionábamos en este caso unos factores. Listo. Esto en cuanto em, a las propiedades físicas, ¿no? Que mencionaba. Recuerden que decía que era la textura y la estructura, ¿no? La estructura, en cambio, depende del tamaño y de la forma de los grumos. Estos grumos, ¿qué realizan? Realizan la configuración, en este caso, de las partículas de humus, de arcilla, de arena y de limón, ¿no? Y hablábamos también, en este caso, de las propiedades químicas y decíamos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidronio, ¿no? Decíamos que en general los suelos aptos para el crecimiento de las plantas tenían unos valores de pH entre 5 y 10, ¿no? Decíamos que eso era lo apto, entre 5 y 10. Y finalmente hablábamos de las presencias de los seres vivos, ¿no? En este caso también era un factor. Decíamos que la materia orgánica procedente de los seres vivos que mueren y de las sustancias que estas excretas se convierte en materia inorgánica, ¿no? Decíamos que la materia orgánica y en este caso procedente de los seres que de los seres vivos que mueren y también de las sustancias que estos excretan se convierte en materia inorgánica que enriquece el suelo de nutrientes. También decíamos que la presencia de animales excavadores o el crecimiento de las raíces removían el suelo y así contribuían a su aireación. Y dábamos ejemplos, ¿no? De animales excavadores. Poníamos también un ejemplo en este caso que decíamos que los animales excavadores, que decíamos que contribuían a la aireación del suelo, eran muy importantes en este caso también los microorganismos, ya que en este caso los microorganismos intervienen en los procesos relacionados con el nitrógeno, ¿no? Hablábamos también de el nitrógeno. Decíamos que el nitrógeno del aire es el gas más abundante de la atmósfera, ¿no? Decíamos que estaba en un 77% el nitrógeno en el aire. Y decíamos que este nitrógeno era un componente esencial de las proteínas y de los ácidos nucleicos en todos los seres vivos. Decíamos también que las únicas bacterias que podían en este caso formar o fijar el nitrógeno se les denominaba bacterias fijadoras, ¿no? Les decíamos que estas eran las únicas bacterias que podían en este caso utilizar el nitrógeno, ¿no? Decíamos que dichas bacterias captaban el nitrógeno del aire y lo transformaban en amoníaco, ¿no? Recuerden que estas bacterias están en el suelo, ¿no? Decíamos que estaban en el suelo, que ellas eran las únicas, en este caso, que podían captar el nitrógeno del aire y transformarlo en amoníaco. ¿Cómo se llamaba o cómo decíamos que era el proceso? ¿Cómo se llamaba este proceso que realizaban las bacterias? Recuerden que decíamos que este proceso recibe el nombre de fijación del nitrógeno. Y decíamos que a las bacterias también tenían un nombre. Y se les llamaba bacterias nitrificantes, ¿no? Decíamos en este caso que las bacterias nitrificantes convertían el amoníaco en nitrito, ¿no? Y este amoníaco convertido en nitrito se transformaba en nitrato.
A esta segunda fase de este proceso que realizan nuestras amigas bacterias nitrificantes, se lo denominaba nitrificación, ¿no? Decíamos que era nitrificación. Recuerden, en este caso la primera etapa o la segunda o la primera fase, perdón, era en que mis bacterias fijadoras absorbían este nitrógeno y lo transformaban en amoníaco. Recuerden que a este proceso nosotros decíamos que se le denominaba fijación del nitrógeno, ¿no? Y después de eso sigue la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase denominada nitrificación. Las bacterias nitrificantes en este caso convierten el amoníaco en nitrito y este nitrito se convierte en nitrato. Y a esta segunda fase se le denomina que este proceso se le denomina nitrificación. Los nitratos en este caso son absorbidos que por las raíces de las plantas y así pueden satisfacer de este modo la demanda que tienen de nitrógeno, ¿no? Y así en este caso el nitrógeno entra, en este caso en las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado por todos los seres vivos, ¿no? Esto en cuanto recuerden que esto ocurre en el suelo, ¿no? ¿A través de qué? De las bacterias nitrificantes. Listo, hasta ahí tal vez alguna duda, alguna pregunta. Está claro en este caso las fases que ocurren. Están por ahí. Sí, tengo una duda, licenciado, de la bacteria. ¿Bacteria qué dijo del nombre? Ah, se les denominaba bacterias nitrificantes. Bacterias nitrificantes. Ah, aquí está, miren. Bacterias nitrificantes. Recuerden que mis bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito. Recuerden que las bacterias que hacen en la primera fase. En la primera fase absorben el nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Una vez que nuestras bacterias nitrificantes convierten el nitrógeno del aire en amoníaco, después lo convierten en nitrito. Después de convertirlo en nitrito, lo convierten en nitrato. Y ahí ya se forma la segunda fase, a la que nosotros le denominamos nitrificación. Nitrificación es nuestra segunda fase. Miren, aquí está nitrificación. Nuestra primera fase, en este caso, nosotros, ¿qué decíamos que era? O cómo la denominábamos a nuestra primera fase. ¿Cómo denominábamos a nuestra primera fase? Que era que nuestras bacterias absorbían el nitrógeno del aire y lo transformaban en amoníaco. ¿Cómo se llamaba en este caso nuestra primera fase? Nitratos. Nuestra primera, sí, transformaban en nitratos, pero eso en la segunda, ¿no? Yo digo cómo era en nuestra primera fase. Se denominaba fijación
del nitrógeno, nuestra primera fase. Fijación del nitrógeno. Primera fase. Ay. Nuestra primera fase se le denominaba fijación de nitrógeno. ¿Qué ocurría en este caso en nuestra primera fase? ¿Absorben todo el oxígeno de por fuera o no? Ajá, muy bien. En nuestra primera fase, nuestras bacterias absorbían el nitrógeno del aire. Absorben el nitrógeno del aire y lo transforman ¿en qué? Y lo transforman en ¿en qué transformaban en este caso en nuestra primera fase? En amoníaco, Sí, muy bien, lo transformaban en amoníaco. Eso en cuanto a mi primera fase. En mi segunda fase, ¿qué ocurría? Llamada, ¿cómo nosotros denominábamos o cómo le llamábamos a nuestra segunda fase? Nitrificación. Sí, muy bien. La llamábamos nitrificación. ¿Y qué ocurría en este caso en nuestra segunda fase? Vierten el amoníaco en nitrito. Ajá. Pero recuerden que antes del nitrito, primero lo convierten en... Ah, sí, sí, Amoníaco, dice. sí está bien, Gina, creo. No, no, creo que fue Gina, pero bueno, sí, muy bien. Convierten el amoníaco en nitrito, en nitrito. ¿Y este después qué? Denomina nitrificación. Ajá, sí. Recuerden que la segunda fase se le denomina nitrificación. ¿Y qué sucede en esta segunda fase? Sucede que se convierte el amoníaco en nitrito y este se convierte en nitrato. Listo. Se convierte en nitrato, ¿no? Y después los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas y así satisfacen, en este caso, la demanda de nitrógeno, ¿no? Esto en cuanto a nuestras plantitas, recuerden. Listo. Tal vez está claro hasta aquí, tal vez alguna duda, alguna pregunta. ahora sí está claro, Liz. Listo. Licenciada, disculpe una sugerencia. No sé si es posible, si podría ayudar así como un día positiva. Bueno, para mí sí es un poquito que este nombre como muy, como muy nuevo, como desconocido. Si es posible, no es. Si es posible, no entendí cuál era la sugerencia.
Le decía por si acaso si es posible que podría hacer una diapositiva. Hacer una diapositiva de que Sí, del clásico, porque bueno, para mí personalmente es con nombres que están bastante difícil. están en la, o sea, no entiendo, hacer una diapositiva con los nombres difíciles. O tal vez alguien que le entienda Creo a... que la compañera se refiere a lo que usted está escribiendo arriba de la descripción donde dice factores, porque está la explicación de lo que significan cada palabra desconocida, como dice la compañera. Ya, a factores. Recuerden que estábamos hablando en este caso de los factores que condicionan a la captación de nutrientes. Por eso está la palabra factores en toditos, porque todos estos son los factores que condicionan a la absorción de nutrientes. Eso. Y en cuanto a estos factores, nosotros tenemos dos fases, la primera fase y la segunda fase. La primera fase se le denomina fijación de nitrógeno, en el cual nosotros decíamos que absorbe el nitrógeno del aire y lo transforma en amoníaco. En la segunda fase, que se llama nitrificación, en cambio que convierte el amoníaco en nitrito y de ahí este va a nitrato, ¿no? Y a esta segunda fase del proceso lo denominamos nitrificación. Después que los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que satisfacen este modo que la demanda de nitrógeno. Y así el nitrógeno entra en las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado por todos los seres vivos. Esto a través de qué? A través de que la plantita ya absorbe, ¿no? El nitrógeno, en este caso que ya fue convertido. Recuerden que en este caso es convertido a través de las bacterias y ahí recién las plantitas pueden absorber por las raíces este nitrato y así satisfacer las demandas de nitrógeno que tienen también las plantitas. Listo. Dicho esto, ahora nos vamos con la excreción de los en vegetales. ¿Qué quiere decir esta palabra? Excreción en los vegetales. Como resultado, en este caso del proceso y la utilización de nutrientes, se producen sustancias diversas que deben ser eliminadas obviamente del organismo. Su excreción en este caso constituye una fase del proceso de nutrición. A diferencia de lo que ocurre con los animales, muchas sustancias excretadas en los vegetales no son claramente perjudiciales para ellos, ¿no? Los productos de excreción de los vegetales se acumulan en vacuolas o en el citoplasma, o bien también pueden ser expulsadas al exterior mediante los pelos secretores, que ya habíamos visto, ¿no? Que en este caso, déjenme ver si es que sí está en esta diapositiva, en este, perdón, en este, creo que sí estaban los pelos secretores. Déjenme ver. Estos, ¿no? Recuerden que la tricoma, o también llamados pelos, a través de ellos también puede ser la excreción. Un ejemplo en este caso de que expulsan o los productos de excreción en este caso. Un ejemplo de ello sería que expulsan al exterior mediante los pelos secretores las ortigas. Las ortigas en este caso expulsan mediante los pelos secretores que la excreción, ¿no? Un ejemplo de esto, como menciono, son las ortigas. También se pueden
Puede existir la excreción a través de conductos especiales como los resiníferos del pino o en bolsas de esencia. Los productos, en este caso de excreción vegetales, pueden ser el agua o también sustancias nitrogenadas. Vamos a ver en este caso, a continuación, más a fondo los productos excretores. Recuerden que les digo que los productos excretores o de excreción vegetal puede ser el agua, las sustancias nitrogenadas y las sustancias no nitrogenadas también. El agua en este caso se excreta por dos mecanismos, a través de la transpiración y de la gutación. De dos mecanismos, recuerden, ¿no? A través de la transpiración y la gutación. Tengo yo dos mecanismos por los cuales excretar, ¿no? La transpiración en este caso es la eliminación de vapor de agua a través de las estonas de las hojas. Recuerden que ya vimos cada partecita de las hojas, ¿no? Y a través de las estomas eliminan, ¿no? Recuerden, esto en cuanto a la transpiración. La transpiración en este caso, como les mencionaba, es la eliminación del vapor de agua a través de las estonas de las hojas. Esto en cuanto a la transpiración. En la transpiración también depende de la apertura o el cierre de las estonas. Por ello, ellas directamente están relacionadas con la intensidad luminosa y la temperatura. Si existe bastante intensidad luminosa y existe también mayor temperatura, obviamente van a eliminar mayor vapor de agua, ¿no? Pero en cambio, si existe una poca intensidad luminosa y una baja temperatura, obviamente el vapor de agua que eliminen a través de la transpiración va a ser menor, ¿no? El agua en este caso también cumple varias funciones en la plantita, ¿no? Como en este caso asegurar el transporte de nutrientes desde las raíces hasta las partes verdes de la planta. Recuerden que el agüita en este caso que recorre absolutamente todo el suelo y cumple unas funciones en la plantita muy diversas. En este caso que asegura el transporte de agua y nutrientes desde las raíces hasta las partes verdes de la planta. Elimina también el agua producida durante la respiración celular, que también es una función de las plantitas. Y en este caso el agua aumenta la concentración de los nutrientes en las hojas, ya que se captan del suelo y en este caso muy diluidos. Miren, el agua es muy importante, ¿no? Para nuestras plantitas. Seguimos en este caso con el agua y también decimos que permite la regulación térmica, pues una parte de la energía solar que reciben las hojas se consume en la transpiración, con lo que así se evita el aumento de temperatura en las hojas. Recuerden que la transpiración nos ayuda en este caso que a evitar el aumento de temperatura en las hojitas. Y ahora hablamos de la gutación. La gutación, en cambio, es la eliminación de agua en forma de gotas. Recuerden que teníamos dos, la transpiración y la gutación. La transpiración decíamos que era la eliminación de vapor de agua, ¿no? A través de las estomas. En cambio, en la gutación nos dice que es la eliminación de agua en forma de gotas. Recuerden que la transpiración, que era el vapor de agua eliminaba, y en este caso, a través del vapor de agua.
En cambio aquí, ¿qué elimina? Elimina el agua a través de gotitas, ¿no? A través de gotitas. La gutación es la eliminación de agua en forma de gotas, a causa de la elevada presión de empuje que se puede alcanzar dentro de los vasos conductores. Recuerden que en este caso el agua es muy importante para regular la temperatura o de la regulación térmica, en este caso, que de las plantitas. Se produce en este caso en las plantitas un corte pequeño cuando la humedad atmosférica es muy elevada. El agua en este caso sale por las estomas, que en este caso nosotros le llamamos más específicamente estomas acuíferos especiales. Estos estomas están situados en el externo de los nervios de las hojitas. Ahí están las estomas, ¿no? Recuerden que ya habíamos hablado en este caso de las estomas, pero déjenme buscar en dónde está. Aquí están mis estomas, miren. Déjenme. Aquí están las estomas. Recuerden que les decía que están justo en la parte final. Aquí está mi estoma, que es de la cual estamos nosotros hablando en cuanto al agua y la regulación térmica. Y recuerden que decimos que están situados en el extremo de los nervios de las hojas, ¿no? En el extremo de los nervios de las hojas. Aquí en este caso están mis nervios de las hojitas y aquí está en el extremo de los nervios de las hojitas, ¿no? Mis estomas. Recuerden, en este caso estamos hablando ya de cómo en este caso liberan las plantitas, ya sea el agua, las sustancias nitrogenadas o las no nitrogenadas. Recuerden que el agua se libera por dos mecanismos, a través de la transpiración y la gutación. La transpiración decíamos que es la eliminación de vapor de agua a través de las estomas de las hojas. ¿En dónde decíamos que estaban situadas las estomas? ¿En dónde estaban situadas mis estomas? Mis estomas estaban situadas en el extremo de los nervios de las hojas. Y ahí decíamos que la transpiración es la eliminación del vapor de agua a través de las estomas de las hojas. Y en cuanto a la gutación, en cambio, la gutación es la eliminación del agua en forma de gotas. Recuerden que estamos hablando de qué? De la liberación, en este caso, del agüita en los vegetales. En las plantitas más específicas. Listo. Y recuerden que esta semana, en este caso, no tenemos deberes, ¿no? Pero el deber de la anterior semana ya deben Kilómetros por hora.
Erika Guamán, se prendió tu micrófono, tal vez tienes alguna duda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, con todo. No, disculpe, recién estaba ingresando a clases. Por eso se encendió el micrófono. Ah, ya, listo, no hay problema. Ya. Les mencionaba en este caso que esta semana no tenemos deberes, pero sí deben ya irse igualando en los deberes anteriores. En el deber de la anterior semana también ya debe estar realizado, ya que ya mismo finalizamos clases y ya debe estar absolutamente todo listo, ¿no? Para el examen final y para el examen de igual de este mes, ¿no? Ya deben irse igualando absolutamente en todos sus deberes. Y si no tienen igual, sigan haciéndolo, que ya queda poco tiempo para igualarse en los deberes, ¿no? Tienen más facilidad ahora porque es una semana sí un deber, una semana no. Entonces aprovechen esta semana que no hay deberes para seguir haciendo los deberes que les falten, ¿no? Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Gracias, Licen. Muchas gracias.